Era una señora que acababa, bueno, había enviudado hace 7 meses y la casa estaba tal cual como si viviera el esposo ahí, porque el esposo había sido médico, dentista. Entonces, imagínate que en los años 80, 90 había tenido consultorio también en su casa. Las historias clínicas médicas de dentista del año 80, 90 seguían ahí. Yo creo que muchas veces no se hace un plan antes de ordenar, ¿no? De empezar a organizar. Al hacer un plan voy a decir, voy a empezar por este cajón, voy a empezar por el área de la cocina o de la lavandería, voy a empezar aquí, allá. Ahí es donde te das cuenta, necesito ayuda profesional o lo puedo hacer yo. Para tú lograr una organización en tu vida tiene que haber disciplina definitivamente, ¿no? Y de ahí formar tus hábitos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú donde exploramos cómo el orden y la organización pueden transformar nuestros espacios y nuestra vida. Este capítulo llega gracias a Incortina, a Prints Unlimited Perú y a Versátil Modulares. El día de hoy tengo una invitada muy especial, estoy aquí con Pamela Escaró, ella es fundadora de Adiós Desorden y es una de las pioneras en esta industria de la organización de espacios profesional en el Perú. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marcelo, gracias, súper bien, contenta de estar acá contigo. Gracias por haber aceptado mi invitación. Pamela, me gustaría comenzar preguntándote algo. Yo cuando entré a tu perfil de Instagram vi que mencionas que eres la primera organizadora certificada. Cuéntame un poquito de eso, ¿te refieres en el Perú? Coméntame un poquito. Te cuento, sí, yo soy la primera organizadora certificada de la academia donde estudié. Yo Ok. estudié en una academia en México y ahí fui la primera peruana. Entonces en mi perfil dice primera peruana certificada de la academia, ¿no? Ah, Y eso fue en el año 2019 cuando yo ok. estudié. Antes de pandemia. Sí, antes de pandemia, justo unos meses antes, viajé a México porque yo hice el curso presencial allá. Ah, qué bacán. Sí. Qué cool. O sea, fue más o menos como para finales de año. En realidad lo hice de mayo a julio, más o Ah, menos, ok. ¿no? Por ahí. Y cuando tú haces este curso, luego presentas una tesis, que la presenté en septiembre, entonces en septiembre salió mi certificación. Y luego en Ok. octubre regresé porque fui invitada también para participar de un programa allá, y luego ya vino la pandemia en el 2020. Claro, nos agarró la pandemia. ¿Y cómo fue todo ese inicio? Porque claro, o sea, si es 2019, entiendo que eres una de las pioneras, literalmente, sobre todo en Perú, pues, ¿no? ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo te diste cuenta que esto era una profesión? Mira, la verdad, siempre me ha gustado el orden de la organización, pero no significa que yo desde el inicio, desde chica, haya sido súper ordenada, Mm. organizada. Con los años, como me he ido puliendo o viendo qué me gusta y cómo. Ahora, yo en el año 2018 estaba viendo un programa de televisión argentino y se presentó una organizadora profesional ahí. Una organizadora que comenzó a contar un poco cómo había estudiado, cómo se había preparado y dije, ya, esto es lo que quiero, yo Mm. quiero ser también organizadora. Ahí empezó mi búsqueda y yo averigüé en diferentes academias, porque hay varias. Acá en Perú no hay, pero en el mundo sí hay. Averigüé y finalmente mi elección fue México porque me pareció la mejor opción. Entiendo que es 2020, claro, te agarró pandemia. No pudiste ejercerla de manera inmediata, obviamente, ¿verdad? Mira, yo empecé a ejercerla en el mismo 2019, Mm. en el 2019, y tuve varios clientes. Sí, definitivamente tuve algunos, pero ahí nomás en marzo empezó la pandemia. Claro. Y mi último cliente así físico antes de pandemia fue el 10 de marzo y creo que el 16 o 15 estaba empezando la Sí, pandemia. O sí, sea, sí. fue ahí. Entonces, cuando empecé, digamos, ahí en esta pandemia que ya no había, con los meses fui adaptando también lo mío a lo virtual, ¿no? A lo virtual. Claro. Entonces comencé a hacer organizaciones, ya no visitando al cliente, sino de manera virtual, Más como una ¿no? asesoría. Exacto, haciendo asesorías virtuales, online. Y la mayoría de mis clientes, claro, no te voy a decir que tenía, al inicio tuve dos, de ahí así, pero todos eran de afuera, no eran de acá de Perú. Ah, ok. Sí, O sea todos que vivían eran de acá. afuera, que no vivían acá en Perú. Ok, Estaban digital. fuera, Digital te digamos. refieres. Sí, todo era, porque ya estamos en Claro. 2020, entonces Ah, claro. todos eran digitales, ¿no? Sí. Ah, mira, qué interesante. Eh, ¿Y cómo tomaban el tema del servicio de organización de espacios, ¿no? Porque era algo nuevo, o sea, me refiero a tus clientes, ¿no? En el 2019. Mira, cuando yo terminé mi certificación y todo con la academia, yo prácticamente acá
en línea estaba, se podría decir, sola, haciendo mi línea, pero sí tenía siempre el apoyo de mi academia, que es la mejor, digamos. Ujú. Creo que no te la mencioné. No. Que ¿Cuál es es? la Academia Claudia Torre, Ok. que siempre he tenido el apoyo de ellos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba acá y tenía clientes de todo tipo, vas a encontrar personas que están súper abiertas a escucharte y que se interesan y de verdad quieren hacer ese cambio en su vida, pero también vas a tener el otro lado, ¿no? Yo creo que sí, me siento súper, por decirte así, bendecida de que he tenido buenas personas o buenos clientes que después me han referido, ¿no? Ahí me ha ido excelente. Pero también, como te digo, he encontrado personas que no, o te dicen, ¿no? Mira, te lo dicen. Mira, pero lo puedo, yo lo puedo hacer, o la persona que trabaja en mi casa lo puede hacer, Claro. la chica que trabaja o la nana de mis hijos, ella lo va a ordenar y está bien, de que lo va a poder hacer, lo pueden ordenar, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar después? Porque no va a haber una constancia, no va a haber una disciplina, tus hábitos, entonces vas a recaer finalmente, ¿no? En cambio, nosotros, los organizadores profesionales, somos profesionales en lo que es orden y organización. Ahí. Claro, claro, es que es diferente ordenar algo o bueno, organizarlo, pero si no sabes cómo mantenerlo en el tiempo, ahí es donde surgen los problemas. Eh, Cuéntame en una frase cómo podrías definir qué es ser organizadora profesional de espacios. Un organizador profesional de espacios es quien transforma los espacios con la visión del cliente. Les da a esos espacios armonía con la visión del cliente, con lo que el cliente quiere, sin juzgar, lógico, porque un organizador profesional no juzga, sino al contrario. El organizador profesional te acompaña, te guía, te enseña, te escucha para lograr lo que tú quieres en tu espacio físico. Y cuéntame un poquito de tu historia, o sea, tú siempre has sido organizada, siempre has sido ordenada, no sé, de pequeña, de joven. Bueno, no. O sea, nunca he sido tampoco el desorden andando, pero sí he tenido épocas, porque acuérdate, pues cuando uno es adolescente, Claro. luego va creciendo, estás en la universidad, trabajas, estudias, no sé. Sí, pues yo no era tampoco la más ordenada. Ahora, yo vivo en un hogar, digamos, mi padre era una persona súper ordenada, pero le gustaba tener varias cosas, digamos, bastantes cositas, pero Ya. muy ordenado, ¿no? Y mi mamá no ha sido así la más ordenada, pero con los años también se fue ordenando. Entonces, yo tal vez he visto eso y también con los años he ido adaptando mi orden, ¿no? A lo que yo quería o mi organización, ¿no? Entonces, no es que yo toda la vida he sido ordenada, organizada. Yo creo que con los años me he ido haciendo así o buscando lo que yo quería, vivir en armonía, y hasta que encontré y llegué a este curso que fue, como te digo, viendo un programa de tele, ¿no? Qué genial. Claro, es que eso es importante decirle, ¿no? A toda nuestra audiencia, que, o sea, no tienes que nacer organizado, ¿no? Para No. organizar tus cosas, nada que ver, sino es algo que puedes ir aprendiendo, ¿no? Bueno, ahora con la ayuda de ustedes, los profesionales, ¿no? Bueno, y ahora en redes también, que hay muchos tips, hay muchos consejos. Yo mismo, ustedes mismas, las organizadoras que hacen mucho contenido que al final sirve para eso, ¿no? Para aportar y que la gente pueda, poco a poco al menos, porque es difícil, tampoco hay que decir que es algo fácil para algunos, ¿no? Claro, es que empieza con la decisión de uno. Es que acuérdate que el primer paso es el más difícil también, porque el decir ya, ese primer paso es el que cuesta y luego el mantenerlo, ¿no? Entonces es todo un proceso también, ¿no? Pero yo sí estoy segura de que así estés en tu peor caos, sí puedes darle la vuelta y vivir en armonía, ¿no? Sí, definitivamente sí. O si no eres una persona tan ordenada, eres desordenada, sí puedes en el camino. Es más, hasta yo misma, como te digo, ¿no? Mi caso, no es que toda mi vida he sido súper ordenada, pero con los años uno va viendo qué es lo que realmente quiere hasta que logras tener esa armonía, porque, o sea, la armonía en tu espacio físico, pero también en ti, porque al final va de la mano, ¿no? Claro, va de la mano con lo interior también, un caos interior que probablemente... Porque es un reflejo, el interior al exterior, ¿no? Me has hecho recordar un comentario en YouTube que me hicieron hace poco, que una chica, recuerdo que era, que me comentó un video y me dijo, la verdad que yo no me gusta estar en mi casa porque es un desorden. Entonces creo que va de la mano un poco con lo que has dicho ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué le podrías decir a ella, no? O sea, ¿qué primer paso podría dar o qué podría hacer para mejorar eso? Mira, esta persona que me estás mencionando definitivamente necesita
un organizador profesional. Ahí es donde esta persona se da cuenta y te dice, yo necesito la ayuda profesional, porque tú mismo dices, no quería entrar a su casa, ¿no? Pero también es porque hay un caos dentro, pero también un caos en ella que no le permite entrar, ¿no? Entonces es ahí donde llama el organizador y se empieza todo este trabajo de acompañamiento, de ayuda, de guía. Y si no, como tú dices, no, ¿qué consejo se le puede dar? Es siempre empezar por lo más pequeño, siempre empezar por algo pequeño para que tú ahí te des cuenta del cambio. Solo un cajón ya comienza a hacer el cambio en ti. Y aparte en ese proceso, mientras tú vas organizando, ordenando, tú también internamente lo vas haciendo al final, ¿no? Porque acuérdate que todo es un reflejo. Tu casa es tu reflejo, Claro. ¿no? Entonces yo te puedo decir, ya vamos a organizar este espacio, este cajón, pero yo también soy un espacio que me tengo que ordenar finalmente, ¿no? Entonces todo va de la mano. Claro, claro. Y ahí también es un poquito complicado porque para ustedes debe costar más también trabajar ese lado psicológico de repente del cliente, ¿no? Sí, aparte cada cliente es distinto y tú tienes que, por eso tú conoces al cliente, conversas con él y te das cuenta cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere, cuál es su visión, ¿no? ¿Cuál es la visión que él tiene? Porque yo voy a ir a transformar el espacio de la mano de él, o sea, yo lo voy a guiar, no, pero con la visión de él, ¿no? Con lo que él quiere, porque al final yo te puedo decir, ya, esto va así, de esta manera organizada, pero el cliente también tiene otra forma, porque tú lo vas a guiar a él, lo mejor para él, que sea más funcional. Claro, porque él es el usuario, al final tiene que ser funcional para él, ¿no? Claro, tiene que ser funcional para el cliente, pero no todos los clientes son iguales, ¿no? Entonces, tú ahí entra tu parte, perdón, que lo vas a guiar, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el error más común que has visto entre los clientes, no? Yo creo que muchas veces no se hace un plan antes de ordenar, ¿no? De empezar a organizar. Por ejemplo, yo pienso que tiene que haber un plan previo para todo, pero finalmente si voy a organizar tengo que decir, a ver, ¿por qué voy a empezar? Al hacer un plan voy a decir, voy a empezar por este cajón, o voy a empezar por el área de la cocina o de la lavandería, o voy a empezar aquí, allá. Ahí voy a darme cuenta cuánto tiempo necesito, ¿no? Para organizar el cajón me voy a demorar tiempo, o de repente si quiero organizar todo el cuarto, o qué, el tiempo. Luego también, ahí es donde te das cuenta, necesito ayuda profesional, no lo puedo hacer yo. Ahí. Entonces yo tengo un plan y ahí, pero si no hago un plan, voy a ordenar, y luego... ¿qué? Es que también es importante, o sea, analizar el por qué queremos organizar, ¿no? O sea, he escuchado historias, por ejemplo, cuando viven con roomies, una de las roomies es súper desorganizada y la otra es organizada. Entonces ya no sabes qué hacer con eso, ¿no? O sea, obviamente te quieres mudar, te quieres ir a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, en ese caso es por ese conflicto, ¿no? Que estás conviviendo con otra persona y es súper incómodo, ¿no? Sí, claro, y no solo en los roommates, sino también puede ser una pareja, ¿no? De esposos, claro. Y que uno es ordenado y el otro no. O sí, ¿no? Es así, ¿no? No todos pues somos iguales, pero ahí uno educa al otro también, ¿no? Como que se va enseñando. Claro, suena como que no, pero no es tan fácil. Claro, es que ¿por qué no es tan fácil? Porque el otro también tiene que querer. Claro, es que lo importante creo que es eso, ¿no? O sea, primero querer, porque si no tienes eso de inicio, olvídate, no vas a poder lograrlo, creo yo. Te quería preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia que notas entre las personas que sí logran mantener el orden o la organización a largo plazo con las que no lo logran? ¿Cuál es ahí que has notado? Las personas que lo mantienen a largo plazo son personas que han tomado conciencia de que han cambiado pues su estilo de vida, ¿no? Han puesto armonía y con ello tienen disciplina, hábitos, todo eso. La disciplina es la que te va a llevar a mantenerlo, a no recaer. ¿Por qué? Porque tú te vas a hacer hábitos para ello, ¿no? Rutinas. Todo eso te va a llevar a mantenerlo. En cambio, si yo no hago eso, voy a recaer. Yo ordeno y de ahí, por ejemplo, ahí está. Ahí acá hay algo cierto para poder mantenerlo, es que cada cosa tiene su lugar. Entonces, si yo agarro algo, lo devuelvo a su sitio. Pero las personas que no hacen eso lo sacan y lo vuelven a dejar en otro sitio. Ya no, se comienza a desordenar porque todo permanece en el lugar donde no corresponde.
¿no? Claro, claro. Sí, es importante. Creo que también es eso, ¿no? O sea, generar hábitos. Exacto. No, o sea, agarro Sí, algo, lo devuelvo de inmediato. O bueno, no en el mismo momento, pero de repente un sí. poquito después, pero lo hago. O sea, tener ese hábito, ¿no? No dejar las cosas donde sea, también es Es que importante. claro, porque ahí recaes en el desorden nuevamente, porque no regresas las cosas a su sitio y así, ¿no? Pero definitivamente la clave es la disciplina, los hábitos, todo ello para que tú puedas mantener. Ujú. ¿Y crees que lograr organizar un espacio tiene que ver con el dinero o es algo como que cualquiera puede acceder a ello? Y definitivamente yo pienso que uno que decide contratar los servicios de un organizador tiene que pensar lo que es como una inversión, definitivamente, ¿no? Porque te va a ayudar a, a vivir como tú realmente quieres, ¿no? Como te gustaría, como quieres, para poder vivir. A ver, ¿qué pasa? Que la organización es una herramienta, finalmente, es una herramienta que te lleva a lograr un estilo de vida en armonía en tu ámbito social, laboral, familiar, y todo eso es digamos, como se dice, ¿no? Tu balance emocional. Entonces, todo ello. Entonces, inviertes, sí, es una inversión que vas a hacer, pero favorable para ti, ¿no? Porque te va a traer múltiples beneficios. Claro, pero para sacarle el jugo también tiene que estar bien dispuesto, ¿no? A querer ese cambio. No, definitivamente tú tienes que querer porque la organización o hacer el cambio en el espacio no solo lo hace el organizador, sino lo hace con el cliente. Y tú vas a guiarlo, como se dice, y a la vez vas a ver cuál es la mejor manera, qué es lo que él necesita, cómo logras llegar a lo que él quiere. También lo ayudas a soltar, a desapegarse de las Importante. cosas, a dejar ir. Es como un proceso igual, ¿no? Es en ese momento de organizar. Claro, o sea, no se ve tan complejo porque son como que pasos que los puedes tener claro, pero igual conlleva muchas cosas, ¿no? Que también tienen un trasfondo, también psicológico, temas de Por supuesto, desapego, claro, porque ¿no? también hay cosas que son de repente que tienen mucho valor sentimental para la persona, ¿no? Ujú. Entonces, pero la persona de repente ya no le gusta, ya no lo quiere, pero tiene ese valor. O hay otras cosas que de repente sí lo quieren soltar, pero no saben cómo, o da miedo a veces, ¿no? No, estamos ahí justamente para acompañar al cliente. Ujú. Pero si es que lo quiero hacer por mi cuenta, no quiero contratar a un organizador profesional en ese caso, se puede igual lograr. Empieza por algo pequeño. Empieza por un cajón, no sé si el cajón de la mesa de noche o el de la ropa interior, o si tienes bebés, empiezan por su cajoncito de accesorios. Empieza por, o si quieres empezar por la cocina, empieza por el cajón de los cubiertos. O sea, por algo que sea pequeño para que tú te metas de lleno a eso y veas el cambio. Y de ahí vas a querer continuar con lo demás, ¿no? Claro, Pero no pienses que, por ejemplo, si lo quieres hacer solo, no digas, bueno, me voy a poner a ordenar mi casa, porque en un fin de semana no se va a ordenar la casa. Entonces, pero por eso decía antes, ¿no? Haz un plan. A ver, voy a empezar por esto y ahí vas a ir avanzando y viendo también cómo tú te vas sintiendo. claro, depende también del tiempo que uno disponga, ¿no? Mucho va a depender de eso totalmente. Me trae un recuerdo de... Yo la verdad siempre... Yo sí me considero organizado desde pequeño. La verdad, me trae un recuerdo que, claro, cuando uno es niño no tienes la responsabilidad, pues, no de trabajar ni nada, entonces tienes tiempo. Entonces me acabo de acordar que de pequeño yo sí me daba el tiempo, por ejemplo, de vaciar mi closet, por darte un ejemplo. Lo ponía todo en la cama y me demoraba las horas que me demoraba, pero sí lo ordenaba al final. Entonces es algo que, claro, uno de grande ahorita no podría hacerlo, por ejemplo, ¿no? O sea, te podría cenar media hora, de repente ordenar una hora y ya. Entonces es importante y va de la mano con lo que dices, de también ser conscientes del tiempo que tenemos y empezar poco a poco, si es que no Sí, tenemos ese claro, tiempo porque al disponible. hacer un plan tú más o menos vas a calcular, ay, me voy a demorar tanto tiempo. Entonces ya sabes que está destinado ese tiempo para organizar ese espacio, ese cajón, lo que decidas, ¿no? Claro. Como mencionábamos antes, el tema de organizar está relacionado directamente con la productividad y el bienestar de las personas. ¿Tienes algún caso o alguna historia para contarme, ¿no? En el que hayas visto que le ha sumado a su vida? Sí, mira, en mi camino he tenido varios clientes, pero ahorita me pongo a pensar y tuve una cliente, mira, todo empezó porque los hijos me escribieron. Los hijos no viven acá en Perú. Ujú. Entonces me escribieron y me dijeron que le querían regalar a su mamá el servicio de orden y organización. Ujú. Pero acá lo importante es
pero tu mamá tiene que saber, está bien que sea un regalo, pero ella tiene que saber y querer. Claro. Entonces no le habían dicho, pasaron unos días, un tiempo, sí, unas semanas, y la mamá dijo, voy a pensar, o sea, no fue tampoco, ya sí, en Claro. automático. Pasaron como 2 semanas y me dijeron, ya, mi mamá sí quiere esto. Entonces, mira, yo sabía un poco de la historia, pero no a fondo, yo todavía no la conocía a la señora. Llegué donde mi clienta, mira, era una señora que acababa, bueno, había enviudado hace 7 meses, Ok. hace 7 meses, y la casa estaba tal cual, es más, vivía sola, tenía personal de limpieza, de cocina, pero ella vivía sola en la casa, y la casa estaba tal cual como si viviera el esposo ahí, porque el esposo había sido médico, dentista. Entonces, imagínate que en los años 80, 90 había tenido consultorio también en su casa, y el consultorio estaba tal cual, hasta las historias clínicas médicas de dentista del año 80, 90 seguían ahí. Wow. Había un escritorio que era prácticamente que más lo usaba el señor y estaba lleno de todas sus cosas, no sé, certificaciones, estudios, libros, todo ello, ¿no? Es más, el walk-in closet de la señora estaba tal cual, como estaba todo tal cual, ¿no? Entonces ella, lo que pasaba es que ella había entrado en una depresión lógica, pero a la vez es porque también tenía miedo su temor era soltar todas las cosas del esposo y quedarme con lo que más representativo, lo que más quiera, porque de repente suelto y si me olvido de él y si después, o sea, tenía muchos, ¿no? Entonces ahí es donde entras tú a trabajar con esta persona, con esta cliente, a llevarla, a contenerla también, porque van a haber momentos en que soltar y el recuerdo y todo ello, pero bueno, finalmente se logró. Hicimos primero el walk-in closet y el escritorio, luego el consultorio. Y, por ejemplo, a la señora le encantaba pintar mucho y no tenía un espacio donde hacerlo, a veces lo hacía en su jardín, en la sala, y ese consultorio se transformó en un área para que ella pueda pintar y lo que le guste. Y bueno, finalmente se logró y ella a los pocos días se comunicó conmigo y me dijo, mira, he salido con unas amigas, he ido a almorzar a casa de mi sobrina, o sea, lo que no hacía hace tiempo y te voy a llamar para que me ayudes a organizar mi cocina. Y pasó como 2 meses y me llamó para hacerlo y de verdad ella lo ha mantenido, ha cambiado como su rutina, sus hábitos, su disciplina. Entonces sí, o sea, tiene también los recuerdos del esposo. Hicimos un área, una mesita destinada para algunos recuerdos que quería que estén visibles para cuando ella pase hacia su dormitorio. Y hicimos aparte una caja donde pusimos recuerdos que sean especiales para ella y los pusimos en el escritorio, que es donde ella iba a permanecer también en algunos momentos viéndolos. Entonces ahí se guardaron, pero ya se transformó y ahí ella, sí, pues, como se puede decir, soltó lo que ella no quería y retomó su nueva vida, ¿no? Claro, 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 es que la organización es una herramienta, la verdad que muy poderosa, o sea, en ese aspecto, es muy, muy, muy buena. Y bueno, igual esa situación es complicada, pues, ¿no? Porque es Sí, deshacerte literal de cosas que representan para uno, por ¿no? supuesto. Fácil no es, Claro, pero tienes que tener la compañía adecuada o la persona que te pueda ayudar y guiarte y estar ahí contigo, porque también el cliente al ver un recuerdo puede hasta llorar, claro. ¿no? Entonces, porque no es una situación fácil, pero lo importante es cuando lo logras, cómo se siente el cliente y cómo te sientes tú, ¿no? De haber ayudado a una persona a salir adelante y en base al orden y a la organización también. Wow, sí, definitivamente es una historia bonita, pero también me imagino que la situación fue bastante difícil también para ti, ¿no? ¿Tú cómo manejaste esa experiencia, no? Sí, no es fácil, como te he dicho, pero sí me gusta porque me siento que puedo ayudar un montón a mis clientes. Y es más, aprendes mucho porque con estos casos, yo he tenido 2 puntuales parecidos, Mm. eh, solo que el otro fue al revés, de un señor que enviudó, perdió a su esposa. Entonces, estos casos me llegan al corazón, hasta el día de hoy los tengo muy presentes, pero a la vez es porque me ayudan también a cómo llevar con otros clientes que no necesariamente tengan la misma situación, pero es que ahí aprendes cuál es la manera de cómo llevarlo para soltar sin miedo, dejar ir las cosas y sentirse el mismo cliente, sentirse en paz y tranquilo, ¿no? Entonces sí, son unas experiencias que al final como ser humano también, o sea, fuera de lo profesional, te enriquecen bastante, ¿no? Claro, claro, claro que sí, me imagino.
Pamela, entremos un poquito más ya en lo práctico. Si bien es cierto, yo no dice varios tips, pero ¿cuáles serían tus 3 mejores tips o 3 cosas clave que debería hacer alguien ya para tomar acción, ¿no? Mira, si yo quiero empezar con algo, lo primero que tú tienes que hacer, digamos, en tu día a día es tender la cama. Porque tú, al tender la cama, ya hiciste tu primer check en tu lista, ¿no? Mi primer hábito, tiendo mi cama. Una vez que tú la tendiste, ya está distinto. Ya, es más, eso te va a dar, como se dice, productividad durante todo el día, ¿no? Claro. Esa es una. Luego, por ejemplo, otra es que diariamente, lo ideal es que para que tú mantengas organizado, orden en tu casa, es sacar la basura todos los días. Todos los días. Eso Tira también la es un hábito basura. importante que Claro. cuesta. Sí. Ahí sí me incluyo, cuesta. Claro, ¿no? Es que sí. Luego otra es que al final del día, en la noche tú, mira, acá hay varias. Una es que cheques, por ejemplo, que tu cocina esté todo limpio, preferible ya todo guardado, todo en su sitio, entonces tú ya te vas a dormir tranquilo y al día siguiente ya llegas y preparas tu desayuno, todo, entonces ya está ordenado, ¿no? Pero también hay otra opción que tú puedes, antes de irte a dormir o antes de retirarte a tu habitación, darle una revisada por toda tu casa o departamento, ¿no? Chequear de que todo esté en su lugar, en su sitio. Si ves algo que de repente se queda un vaso, regresarlo a su lugar. Uy, dejé mi chompa por aquí y llevarle al closet. O sea, detalles que al final hacen que todo al final del día esté en su sitio. Claro, claro. Son cosas, suenan sencillas, ¿no? Tender la cama, botar la basura, como que antes de dormir Todo es dejar... tiempo. Claro, Es un tiempo. claro, toma un tiempo y también tienes que dejar esa flojera, ¿no? Sí, claro. Eso es Es que ahí viene importante. la disciplina. Claro, Para tú lograr una organización en tu vida, tiene que haber disciplina, definitivamente, ¿no? Y de ahí formar tus hábitos. claro, claro. O sea, no te va a gustar, pero tienes que hacerlo, ¿no? Y poco a poco, Poco a poco claro, le vas a agarrar el gusto porque poco a poco te vas a sentir tú mejor. claro, exacto, porque vas a ver que repercute, ¿no? Repercute en tu bienestar, repercute en tu... Sí, en tu Claro, bienestar emocional, porque tú al tender tu cama, ya es como que te quitas un peso de encima, ya lo hice, ¿no? Ya continúo si tengo que trabajar, si tengo que ir a estudiar, lo que yo tenga que hacer. Es, todo es cuestión de sí, de tener un tiempo para cada cosa, de la constancia también, ¿no? De hacerlo siempre. ok, y si nos vamos más prácticos aún y nos imaginamos un closet desordenado y todo, ¿no? ¿Cuál sería tu paso a paso, ¿no? O cómo comenzar. Lo primero sí es sacar todo. Tengo que sacar todo. Limpio el closet y luego entre la ropa tengo que separar por categorías. Por ejemplo, juntaré todos los polos, si tengo correas, si tengo carteras, zapatos, zapatillas, sacos, blazers, blusas. Todo lo voy separando por categorías. Ahí es donde yo voy a ver qué cantidad tengo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Por ejemplo, no sé, tengo 20 polos. De repente de los 20 hay 3 que ya no me gustan, o hay uno por ahí que no me queda, o hay otro que nunca lo usé y decía hasta con su etiqueta también, ¿no? Y pasó meses ahí. Entonces, esos ya los voy separando, ¿no? Ya lo voy separando y ya veré, puedes venderlo, puedes donar, ¿no? Lo puedes regalar ahí entre también alguien que lo necesite, que le dé un nuevo uso. Entonces, una vez que tú Descartas. descartaste todo lo que ya no quieres, vuelves a ingresar las cosas al closet. ¿Y cuál es tu estrategia o método para volver a colocarlas? Ahí, por ejemplo, mira, ahí primero, tu closet, por ejemplo, cajones, colgar. ¿Qué voy a colgar? ¿Qué voy a poner en cajones? Punto uno, digamos, ¿no? Luego también de repente también en un closet tienes, por ejemplo, accesorios, perfumes, no sé, etcétera, etcétera. Entonces yo ya voy viendo en base a lo que yo quiero o qué es más funcional para mí, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, todos los perfumes hacia un lado, las correas las voy a poner hacia el otro lado, doblados en el primer cajón pondré lo que más uso, o la ropa interior, en el de abajo los polos y así sucesivamente, pero sí lo voy poniendo en orden. Y también algo que le puedes, esto ya es un plus también si uno quiere y desea, ¿no? Por ejemplo, en los cajones, yo ya sé que estoy poniendo en cada cajón, pero si tú quieres tener, o sea, mantenerlo ordenado, porque no necesariamente a veces tú eres quien va a guardar la ropa, a veces también es una persona. Entonces le pones en cada cajón el nombre, un etiquetado, ¿no? Acá, no sé, medias o acá
los polos, entonces la persona que lo va a guardar, si no eres tú, va a saber qué va en cada. Entonces eso va a hacer que se mantenga también ordenado. Claro, eso de las etiquetas en algunos casos es importante, ¿no? Como el que acabas de decir, de repente no Sí, eres la única persona que guarda, exacto. ¿no? O puedes compartir también de repente closet, ¿no? También, Con tu claro. pareja o lo que Sí, fuere. exacto. Sí. Claro, eso es importante. Yo por intuición, o sea, nunca nadie me enseñó, pero por intuición, Ujú. o sea, es así, ¿no? Como que tu ropa interior, polos y pantalones. Ah, yo igual. Yo O sea, así, ropa interior en primer lugar. Sí, claro. Y polos van después. claro, igual también depende, volvemos a enfatizar eso, ¿no? O sea, depende de la persona, porque de repente tú prefieres tener el polo no doblado, sino colgado. Sí, claro. Entonces ahí vas a conversar con tu cliente y decirle, Sí. oye, ¿prefieres así o sea, no? Claro, tú le preguntas, le sugieres también, lo guías que es mejor para él, pero finalmente él es el que va a estar ahí el día a día y que va a ser más fácil para él. Que va a ser más fácil si doblarlo, colgarlo. Tú le puedes dar tips, ¿sí? Ujú. Y también va de la mano con esas estrategias que veo ahora mucho en redes sociales, que cómo doblarlo, ¿no? La manera correcta, va de la mano, ¿verdad? Claro, tú le enseñas también cómo hacerlo, ¿no? Le enseñas a él mismo o si hay otra persona que lo va a hacer, le enseñas cómo es la mejor manera de doblarlo. Las medias o los polos, sí. Claro, claro. ¿Y utilizas mucho contenedores en los cajones, por ejemplo, siguiendo Me el tema de encanta, los me closets? encanta. Me encantan los contenedores. Sí, yo soy fan. O sea, me gusta usar porque eso te da, sí, pues es que te da más orden, que esté más organizado. Sí, a mí me encanta. Sí, separadores o organizadores, ¿no? A mí me gusta usar, mira, ahora hay cantidades, ¿no? Hay Sí. muchas que sean, o sea, que sean duras, no que se doblen Claro, mucho, claro, ¿no? claro. Que permanezcan así duritos. Entonces ponte la ropa interior, las medias, me encanta ponerlas cada una en su organizador. Ahora, pero también acá yo tengo dice, sí, pero voy a invertir, voy a gastar en organizadores. Claro, sí puedes, pero también ahora se recicla mucho. A veces te regalan una caja, ahora hay cajas de chocolates acrílicas que hasta las puedes usar. O sea, hay muchas cosas que mismo las puedes dar doble uso también, ¿no? Claro. Hay de todo. Uno se puede adecuar también a sus presupuestos también, ¿no? En cuanto a los organizadores, ¿no? Ahora hay mucha variedad también. Claro, hoy en día hay muchas opciones, muchas, muchas. Por ejemplo, en Mascasa, que es mi tienda de organizadores, proponemos cestas, ¿no? Cestas de alambre de Claro, acero que es ¿ves? sólido. Entonces, bueno, yo lo uso, obviamente, y me gusta poner cesta para mi ropa interior, por ejemplo. Entonces me parece funcional, está separado, ya no tengo que estar todo entreverado y estar buscando las Sí, medias, por ¿no? supuesto. Yo en niños uso mucho cestas, he usado, porque también es práctico para ellos, ¿sí? Claro. Sí. Pamela, ahora hablemos de la cocina, que es el espacio favorito de muchos y justamente con mi marca Más Casa nos enfocamos bastante en la cocina porque la gente ama la cocina. De Sí. verdad que la ama, o sea, todo el contenido que subo la gente like porque les gusta mucho. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para eso, para ese área? Para mantenerla así organizada, Ujú. las encimeras que estén siempre libres, ¿no? No con tanta cosa, sino libres. Luego también, por ejemplo, tus alimentos, lo que tengas en tu cocina, en tu alacena, que estén contenedores, pueden ser transparentes, pueden ser cestos, que tengas visión, ¿no? Que los puedas ver. A la vez también ideal es ponerle una etiqueta. Si puedes tener etiquetado, mejor, porque así ya vas a saber qué hay más rápido. Otra cosa también puede ser tener en la mano lo que más usas, ¿no? Por ejemplo, en el primer cajón, por ejemplo, en mi caso, yo en mi primer cajón de la cocina tengo mis cubiertos y hacia el otro lado tengo cosas de repostería porque a mí me encanta hacer postres, Mm, todo eso, entonces es lo que yo más uso. Entonces, tener a la mano lo que más usas y de ahí ya en los otros cajones lo que menos vas usando, cosas que te hagan que sea más funcional para ti, ¿no? claro, funcional y eficiente, que esa es la idea, ¿no? Exacto, Ahorrar claro, tiempo. claro. También es muy común ver en despensas, cuando las despensas, o sea, tienen repisas y acumulas cosas hasta el fondo. Eso también es un problema, por ejemplo, No ¿no? las Por eso, ves. claro, es que no ves lo que tienes al fondo y las cosas se te vencen, vuelves a comprarlas, no sabes qué tienes. Igual también un problema son las esquinas, ¿no? En los reposteros. Cuando tienes mueble en L, es todo un tema, porque para sacar algo tienes que Lo sacar. ideal es ponerle Claro, podrías poner algún, por ejemplo, en más caso ofrecemos unos tornos, ¿no? Que son giratorios y ideal. te Uy, eso facilita es la vida. maravilloso, claro. Claro, te facilita la vida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pensar en tener una cocina funcional. Sí, y en cuanto a la cena, lo que decías que las cosas se pueden vencer, claro, lo ideal es que si tengo una alacena grande donde voy a ir hasta el fondo, siempre tratar de poner lo que se va a vencer primero hacia También. más cerca, ¿no? Y de ahí ya hacia atrás, ¿no? Claro, es Sí, importante. Es claro. importante poder distribuirlo de esa manera.
Pamela, hoy día más que nunca, creo que también, no sé, no sé si es por las redes sociales, no sé, pero siento que compramos mucho. Ok, que tenemos muchas facilidades también para comprar, ¿no? Sean, no sé, métodos de pago, facilidades de pago, etcétera. Compramos y acumulamos, sea productos o cosas para la cocina, etcétera, ¿no? ¿Crees que el tema de la organización comienza de ahí? O sea, desde que compramos. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que empieza ahí. Mira, lo que pasa es que cuando muchas veces vamos a comprar, en general, ¿no? Muchos, de repente no todos, pero sí, a veces se compra. Primero que no llevas como que, si es al supermercado, no llevamos una lista muchas veces, ¿no? Lo ideal es llevar una lista para saber qué falta y qué no, y así comprar, ¿no? Si es cuestión de que me voy a comprar accesorios, ropa, yo ya tengo que saber más o menos qué me falta, qué me sobra, qué no necesito, porque si no va a venir ahí las compras de más. Pero ahí viene, se podría decir que ahí viene la regla del entra uno, sale uno. Entonces, Mm, si yo me compro un polo, me compro un jean y llego a mi casa y mi closet tengo, no sé, tantos jeans y va a entrar ese. Lo ideal es ver alguno que o ya tiene mucho uso, qué ya no me viejito. gusta, exacto, ¿no? Varias cosas, entonces saco ese jean que ya no quiero y entra el otro. Ahí tú ya empiezas a mantener tu área ordenada, organizada. Igual si fuera un polo, ¿no? Lo mismo, voy a ver cuál ya no quiere. Entonces, ahí aplica perfecto la regla. Puedes hacer hasta entra uno, sale uno, o entra uno, salen dos, si quieres, ¿no? Entonces, eso te va a dar, ¿qué hace eso? Te da espacio para que llegue lo nuevo finalmente, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante. Y ahora que es bastante común trabajar en casa, tema de home office, ¿qué recomendaciones tienes ahí, no? Porque es fácil, creo que, por ejemplo, tu espacio de trabajo es en tu cuarto y terminas trabajando en la sala. Entonces, ¿qué recomendaciones has ahí para mantener el orden y no desordenar todo, bueno, al final? Mira, ahí lo ideal es tener un espacio destinado. Tú acabas de decir, no, trabajo acá, de allá, allá. No, la idea es tener un espacio ya previsto. Puede ser tu mismo cuarto, puedes tener una mesa de escritorio, puede ser en el comedor o puede ser o un escritorio o otro cuarto especial para trabajar. ¿No? Esa área, esa mesa o lo que tú destines, lo ideal es que esté ordenado y organizado, limpio, sin distracciones, porque acuérdate, o sea, lo que tú quieres es hacerlo mejor tu trabajo, ser productivo, por decirlo. Entonces, si yo no estoy ordenado, no tengo desorden, no, pues no voy a ser productivo. O si tengo distracciones, ¿no? Lo ideal es que si yo hago un trabajo desde casa, yo pues tengo un horario, ¿no? Me levanto. O sea, es que de Con los repente te hábitos, voy a ¿no? decir cosas, claro, los hábitos, ¿no? Mira, me voy a levantar, me voy a bañar, cambiar, o voy a tender mi cama, voy a desayunar. Entonces yo ya estoy a la hora que me toca sentada lista para empezar a trabajar sin distracciones porque yo ya hice todo lo previo. Si tengo que cocinar, cocinaré temprano o en la noche, o si tengo una persona que lo hace perfecto también. Entonces, a la hora de mi refrigerio, si tengo que calentar, caliento, si ya está la comida. O sea, yo ya estoy como no tengo otra, como se puede decir, preocupación más que mi Claro. trabajo. Entonces, eso me va a hacer que yo sea productivo. Toda esa disciplina, ¿no? Entonces, lo importante es no distracciones y que mi espacio esté lo más ordenado y organizado posible, ¿no? Claro, porque es fácil confiarse, ¿no? Como estás en tu casa, dices, no, y en un rato prendo la lavadora. Empieza la reunión y al toque me doy un saltito a apretar la Claro. lavadora o a lavar, no sé, ciertas cosas, ¿no? Que tengo ahí. Exacto, pero eso ya no, o sea, te quita productividad, como se podría decir, ¿no? Claro, claro. Es que el mismo orden también, ya hablando ya específicamente del escritorio de repente, es importante porque te aumenta también la productividad tener las cosas a la mano, Por tu supuesto, no cargador pierdes que tiempo esté aquí. buscando si Claro. necesitas algo. Tú, cuando termines de trabajar, ya tienes que dejarlo también todo organizado para el día siguiente que vas a continuar con tu trabajo, ¿no? No, uy, Claro. ¿dónde dejé este lapicero? No, pues todo tiene su lugar, como se dice, ¿no? Claro, uno puede decir, sí, pero como tú dijiste hace un rato, uy, qué flojera, voy ya termino cansado. Sí, pero date un tiempito para dejar todo como está, para que tú al día siguiente ya empieces de nuevo listo, así, perfecto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema del home office, uno se tuvo que adaptar también, ¿no? Claro. Porque Fue después de algo la nuevo. pandemia, fue algo nuevo, cómo te adaptaste. Y aparte no solo era el home office, era los niños, las mascotas, era todo, ¿no? Entonces uno Claro. tuvo que ver ahí cómo lo hago, ¿no? Claro. Y sí, pues para algunos no fue fácil, pero yo creo que ahí es donde uno también fue aprendiendo a cómo.
organizarse, cómo hacer todo el tema de O sea, la descubrir casa, cómo le funciona también a cada uno es importante, ¿no? que cada uno es un mundo, cada uno es diferente. Entonces, lo que es funcional para mí o lo que yo quiero es distinto para el otro, ¿no? Claro, claro que sí. Contaba también en otro podcast que a mí me gusta, por ejemplo, en mi escritorio, en mi cajón, tengo un separador de objetos y me gusta tener, por ejemplo, el desarmador, por decirte. O sea, no está en esa categoría, pero igual me funciona porque lo necesito constantemente, pues, ¿no? No voy a estar yendo a la caja de herramientas a sacar porque ya me demora más tiempo. O sea, no me es funcional. Entonces, es importante mencionar eso, ¿no? Que va a depender de cada uno al final. Sí, claro, lo que tú sabes que usas más, lo tienes que tener más a la mano que lo que uses menos, digamos, ¿no? Entonces, como tú dices, no, en ese cajón no entra esa categoría. Claro, no dice, no hay que organizar por categorías, todo, pero más que eso es organizar en base a la funcionalidad del cliente, ¿no? Lo que es mejor o más fácil para ti, para que no tengas que estar perdiendo el tiempo buscando, yendo, sino a la mano lo que más uso. Eso es importante, o sea, es que suena como que algo básico, o sea, saber dónde está todo, pero también es poco complejo, creo, ¿no? O sea, yo tengo, no sé si decirle suerte, pero yo sí felizmente sé dónde está todo. Entonces, no hay un tiempo que pierdo. O sea, por ejemplo, quiero algo, quiero mi lápiz, ya sé dónde está. Quiero mi cargador, sé dónde está. Entonces, parece mentira, pero es tiempo que te ahorras al final del día, ¿no? Pero claro, ahí es que te das cuenta que Claro, eres una persona organizada y eso que te da más productividad de tu día a día. claro, pero lo que quiero llegar es que hay que ser conscientes de que te estás ahorrando tiempo. Ah, claro, O claro. sea, eso es Claro. importante. Porque no pierdes el tiempo buscando, como te digo, lo que no encuentras, por decirlo así, ¿no? Ya sabes dónde está cada cosa. Claro, eso es súper importante cuando queremos hacer ese cambio, ¿no? A ser más organizados, más Claro, ordenados. porque ahorras tiempo, también ahorras tiempo de que ya no inviertas tiempo buscando algo, uy, ¿dónde estaba? Sino ya sabes que está en tal cajón o en tal, o en el closet, o sea, ya sabes dónde está cada cosa, ¿no? Claro, ese control también es bueno. Claro, y Es bueno. muchas veces también ahí, en el caso tuyo dices, yo sé dónde está cada cosa, pero también hay clientes que necesitan el etiquetado también, ¿no? Le Claro, pones, también ayuda, ¿no? claro. Sí, es que al final va a depender de Te cada ayuda. uno. Sí, va a depender de cada uno. ¿Qué es lo más, o sea, acá el tema es, ¿qué es más fácil para el cliente? Eso es, para el que vive el día a día, ¿no? ¿Qué es lo más funcional? Pero para eso él tiene que también autodescubrir eso, ¿no? Por supuesto, porque Eso es- recuérdate que todo es el interior. Tu interior se va a reflejar en el exterior. Así es. Pamela, ahora hoy en día veo que se ha vuelto tendencia el tema del minimalismo. Ok, o sea, como que tener lo mínimo indispensable, ¿no? Pero no muchas personas quieren eso, ¿no? O pueden, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí la recomendación que nos puedes dar para encontrar ese balance, ¿no? Entre tener un espacio organizado o funcional y ese tema de ser minimalista. Mira, como tú dices, ¿no? El minimalismo es una tendencia, pero es una tendencia de decoración. Entonces, el minimalismo, la idea es tener lo mínimo, menos cosas. Pero yo puedo tener ese mínimo y estar desordenado, desorganizado, como puedo tener una casa llena de detalles, full detalles, pero ordenada, organizada, limpia, ¿no? Entonces, no necesariamente si soy minimalista, soy ordenado y organizado, ¿no? Claro, Porque puedo tener lo mínimo, pero ese mínimo no le doy el valor a las cosas. O puedo tener ese mínimo y lo tengo a un lado, ¿no? tirado. Exacto, ¿no? Como al revés, puedo tener varias cosas y estar cada cosa en su sitio, súper organizado, en orden, ¿no? Entonces, va por ahí. Ahora, definitivamente todo es, como se dice, es un espejo, ¿no? Es, como hemos hablado ya antes, el interior se ve reflejado. Entonces, lo que yo busco ahí, o sea, lo que yo como persona busco es mi, como se dice, mi armonía, ¿no? Entonces, si yo quiero tener más de una cosa o menos, está bien para la persona que lo tiene, ¿no? Claro, Pamela, es que también mucho o poco va a depender de cada persona. ¿No? Yo soy más del team, por ejemplo, tener menos, o sea, tener lo indispensable. Okay, eso no quiere decir que tampoco me guste de repente comprar una cosita, otra cosita, ¿no? Pero siempre lo mínimo indispensable, yo lo prefiero, me siento más tranquilo. Yo también me voy por el tener lo necesario, pero también me gusta comprar, o sea, me encanta Claro. ir de compras también, ¿no? Pero yo sí aplico la regla que te comenté antes, ¿no? Pero esto que acabas de decir es cierto, o sea, para mí puede ser mucho y para ti no, Ujú. ¿no? O al revés. Entonces, yo he tenido clientes que
Mira, como yo dije, ¿no? Cuando estábamos conversando sobre los organizadores, es que uno no juzga al cliente. Claro. Entonces el cliente para él es lo que necesita, ¿no? Y para otros puede decir, no, pero esto es mucho. Yo tuve un caso de una cliente que trabajé con ella en organizar todo el área de su sala, comedor, zona de la parrilla, todo. Entonces, la señora tenía, mira, no te miento, yo me acuerdo haber contado ya alrededor de 50 vajillas, Wow, o sea, wow. platos, hasta tacitas, todo, ¿no? Juegos de vasos, pero por colores. Entonces, de repente uno puede decir, pero ¿para qué necesitas 50 vajillas? Porque la señora, no trabajaba en un buffet, catering, nada, simplemente a ella le gustaba. ¿Pero por qué? Porque a ella le gusta. El gusto de ella es usar una vajilla cualquier día, todos los días, vajillas diferentes, o tiene una vajilla especial, ponte para Navidad, para Año Nuevo. Ahorita estoy segura de que está viendo qué vajilla va a usar para el Día de la Madre también, una vajilla especial, y así será sucesivamente. Entonces, para otros puedes decir, no, es demasiado. Yo me basta con 2, no, yo con 3, yo necesito una. Pero ella es el gusto de la cliente, tiene lugar también para tener esas vajillas, ¿no? Me acuerdo que yo la organicé y las pusimos en algunas que se vean, ¿no? Con puertas de vidrio y se Claro. veían lindas, maravillosas, eso sí, ¿no? Sí, porque es que creo que no te he comentado que yo, a raíz de la pandemia, ahorita que hablamos de mueble de vidrio, yo empecé a hacer muebles también. Ah, también te Entonces, metiste en ¿por ese qué? Porque mundo. tuve una cliente en la pandemia que me escribió, pero yo ya la había atendido en el 2019, le había organizado su escritorio y me escribió a decirme, estoy acá en mi casa y me he dado cuenta que necesito un mueble para poner libros y un mueble en mi lavandería, unos de melamine. ¿Tú sabes quién los puede hacer? Y yo puedo. Y yo nunca había trabajado en eso y al toque me dijo, sí, sí, claro. Y ahí empecé a trabajar también con los muebles, ¿no? O sea, a esa cliente que me hizo esa pregunta y yo dije y ahí me puse en contacto con mi carpintero, con otro, así, y ahí empecé. Ahí empecé con los muebles y eso que era pandemia. Yo mandaba a medir, Claro. me traían las medidas, hacíamos el diseño, todo, se lo mandaba al cliente, una vez que daba el ok, todo ok, a la semana, a los días, mandábamos a instalar. Todo era online. Y Wow. así. Claro, es que también ahora que has tocado ese tema de los muebles, hay algunos casos que sí se requiere hacer un Sí. cierto, ¿no? Un cierto módulo, un cierto mueble para casos específicos, ¿no? Pero a veces, no siempre, creo, ¿no? A veces puedes Claro, no organizar con lo que siempre, pero tienes. no sé, hay casos sí, no siempre, pero tal vez a veces a mí me ha pasado al revés, por ejemplo, ¿no? Que yo soy organizadora, pero de repente uno de mis clientes le ha pasado la voz a un amigo, a un familiar que necesita, por ejemplo, yo tenía una cliente que le hice la organización, pero en esa organización salió que necesitaba hacer un mueble de baño, porque no tenía el mueble que va debajo. Entonces, pasó el tiempo y me llamó su hermano y me dijo, ay, que vi el mueble, que yo lo quiero. No me contrató para organización, él me contrató para el mueble. Entonces yo le hice el mueble y le dije, ya, bueno, yo soy organizadora, si deseas más adelante cuando quieras, te puedo Ayudar. ayudar, ¿no? Es que va de la Sí, mano claro, sí, definitivamente, sí, todo el sí. tema de organización, Sí, accesorios, muebles, claro. son cosas que van de la mano definitivamente. Pamela, me ha encantado tenerte en este episodio, de verdad muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Quisiera cerrar el episodio con una dinámica. Sí. Ok, como sabes, tengo mi marca Más Casa Perú y ofrecemos organizadores. Entonces, tengo 3 accesorios que son Bien. multifunción, que te los voy a traer ahorita me lo van a pasar, y quiero que me comentes cómo tú los usarías en tu casa, ¿no? Ok, mira, por ejemplo, este perchero de aquí que es extraíble, me parece súper funcional. ¿Tú cómo lo usarías, por ejemplo? Yo Bueno, yo le puedo dar varias funciones. Una, como tú dijiste, perchero. Yo también lo puedo usar, por ejemplo, ¿no? Si tengo correas, las puedo colgar acá. Luego también, esto también se puede usar hasta para collares también. Y luego también lo podría usar hasta en una cocina o en un... Es que lo que pasa es que acuérdate que ahora también hay cocinas o áreas en la despensa o también a veces se tienen estación de té café. Por ejemplo, si yo tengo una estación de té café y quiero que mis tazas estén colgaditas, tampoco quieren que también las tazas. Ah, ok, Sí, ok, ok. sí, me parece que tiene varias funciones. Sí. Buenísimo. Aquí te voy a dar otro.
que es una cesta que en verdad tiene muchísimos usos. Tú más o menos, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Mira, me encanta la cesta porque puedo ver lo que hay adentro, ¿no? Y yo, por ejemplo, si la uso en mi habitación, podría poner acá medias, podría poner ropa interior, pero también le podría dar un uso en la cocina, por ejemplo. Le podría dar un... Es que también te sirve eh, hasta para ponerla en la cocina, por ejemplo, puedo poner fruta, hasta me puede servir hasta como una panera, me encanta, porque le pongo una telita y ahí me pongo mi pan y lo tapo y ya queda maravilloso. Me encanta. ¿Sí? Sí, tiene muchísimos usos y la verdad que es una de mis favoritas de más casa. Sí, Sí es. está buenísimo. Y también tenemos que tener en cuenta el material, ¿no? Es un material de alambre de acero que está recubierto, entonces no se va a oxidar. Incluso lo uso hasta en el baño, yo, por ejemplo. Entonces, por aquí tienes otro, que es un accesorio giratorio. Gira, lo puedes colgar y eso gira, entonces te va a dar acceso sencillo a las cosas que quieras colgar, pues, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podrías Bueno, poner? eso también es ideal en una cocina, si es que quiero poner, por ejemplo, de repente puedes poner acá colgadas las cucharas, cucharones, o también lo que dije hace un momento, puedes poner hasta tazas. Ahora, también esto me parece, yo he trabajado varias veces con niños, entonces, por ejemplo, este como es giratorio, a veces cuando haces sus closets los haces a nivel de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se los puedes poner acá y ellos solitos pueden venir y colgar, por ejemplo, la toalla, por ejemplo, y luego puede girar y poder colgar su casaquita y cosas. Me parece, sí, buenísimo, sí. Que también se lo puedes poner en el closet, si quieres, como tú dices, es algo giratorio. El otro que dije para poner las correas, acá también podrías poner, solamente gira. Yo lo uso para gorros, por ejemplo, y me parece También, súper funcional. también, porque las cuelgas. Sí, está bueno. Pamela, muchas gracias por haber venido y antes de terminar, por favor, cuéntale a mi audiencia cómo los puedes ayudar y cómo te pueden contactar. Yo, bueno, los puedo ayudar para transformar sus espacios en lo que ellos quieren, desean, siempre guiándolos, acompañándolos, escuchándolos para lograr que vivan en armonía. Mis redes son en Instagram, Adiós Desorden. Ahí me pueden escribir. Súper, súper. Ya saben a dónde te pueden contactar. Muchas gracias Sí, nuevamente. gracias Marcelo, gracias a ti, me encantó de verdad estar acá contigo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en máscasaperú.com van a encontrar las mejores soluciones para organizar su hogar. Chao.